Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Saldaña, soy literata de carrera y estos últimos años me he dedicado a lo que es la gestión bibliotecaria y también la docencia. Coméntanos un poco sobre la gestión que realizas en la actualidad y tu trabajo con adolescentes. Bueno, en los últimos años me he dedicado a trabajar actividades culturales con jóvenes, ellos entre edades de primero a quinto de secundaria, y también he tenido la oportunidad de trabajar en un instituto con jóvenes pues de grado superior, ¿no? ¿Cuáles fueron tus motivaciones para dedicarte a este rubro? Una de mis grandes motivaciones es generar actividades culturales humanísticas que pongan en relación a las personas, ¿no?, con las diversas expresiones humanas. Entonces, teniendo en cuenta ello, he deseado siempre contribuir con mi sociedad, contribuir como humanista, ¿no?, a las diferentes pues, actividades que fomenten no solamente la lectura, sino también otro tipo de artes, ¿no?, la pintura, la música, etcétera, y también de brindar o tratar de apoyar, ¿no?, a partir del aparato teórico, también contribuir con ello, ¿no? Entonces, las actividades culturales siempre deben ir en relación también con las actividades que realiza la comunidad, la sociedad, ¿no? Y siempre deben ser valoradas. Esa es una de mis grandes motivaciones para poder trabajar en lo que es este rubro. ¿Cuál ha sido el proyecto más exitoso en el que has realizado? Uno de los proyectos más ambiciosos se trabajó el año pasado. Fue un proyecto de literatura cartonera. ¿Qué quiere decir esto? Era un taller de poesía narrativa y encuadernación. Teníamos una etapa en la que se les brindaba todo el aparato teórico a los jóvenes y a las señoritas, ¿no? Teníamos una periodificación de la literatura para que ellos se introduzcan dentro del ámbito pues, literario, conozcan un poco más. Seguido de ello, lo que tenían era un taller de creación de poesía o de narrativa, ¿no?, donde podían elaborar cuentos infantiles, donde podían elaborar sus propias creaciones poéticas, y por último tenían un taller de encuadernación, ¿no? Ahora que pues está de moda lo que es las editoriales cartoneras, que siempre han tenido un espacio, pero ahora se les estaba dando muchísimo más valor, era necesario poder introducir a los jóvenes en este hermoso pues trabajo manual, ¿no? Y qué importante que ellos puedan no solamente conocer el aparato teórico de cómo es que se mueven estas propuestas literarias, sino también tengan la capacidad de crear y también de fomentar su propia producción a partir de los libros cartoneros. Fue maravilloso. ¿Qué aspectos destacaría de la comunicación digital? Bueno, la comunicación digital, ¿no? En base tal vez a la enseñanza, podríamos mencionar que en la actualidad y debido a la coyuntura en la que estamos, nos encontramos, eh, es necesaria, ¿no? Y sobre todo es importante destacar, por ejemplo, plataformas, ¿no?, o servicios como la educación online, el e-learning y también el streaming, ¿no?, que es este soporte multimedia que se puede brindar a las personas, a los alumnos. Entonces, hay otras herramientas, por ejemplo Google Classroom, Zoom, que se suman a estas iniciativas para poder fomentar lo que es la educación y también los diversos tipos de comunicación, los diversos tipos de canales que se encuentran disponibles ahora en la actualidad para poder fomentar esta información y que llegue a muchísimas más personas. Entonces es importantísimo destacar que ahora la virtualidad hace que cada vez sea más rápido poder conectarse con una persona, recibir información, recibir datos, y a la vez también, si nos vamos al plano educativo, el trabajo aquí se da de forma colaborativa, ¿no? Es mucho más espontáneo, por decirlo así, se da en simultáneo. El profesor puede estar evaluando y puede estar también enseñando a la par, o las evaluaciones, por ejemplo, que se pueden preparar en formularios. Ya se pueden preparar hasta con respuestas para que la calificación sea de tipo automática. Entonces, tenemos muchos beneficios en base a lo que es la educación y la comunicación virtual, ¿no? Sin embargo, debemos siempre pues también apelar a este uso y buen uso, refiriéndome, ¿no?, de lo que es la currícula nacional, ¿no? Teniendo en cuenta lo siguiente, que es importante que los alumnos
reciban la información a partir de la consideración de las capacidades, las competencias, los desempeños, ¿no? Que son importantes para que se pueda brindar un correcto aparato teórico para que ellos reciban la información y luego una correcta praxis. Entonces, la virtualidad nos apoya muchísimo, es una muy buena herramienta, las TICs, ¿no? Son muy buenas herramientas para poder transmitir información, siempre y cuando pues se sepa velar porque la metodología que se aplica para brindar estos conocimientos sea la adecuada. ¿Qué aspectos consideras diferente entre la información que se da por vía tradicional, entiéndase que es televisión, radio, prensa, con lo relacionado a la vía online que utilizan en las redes sociales? Bueno, definitivamente lo que se puede observar en televisión muchas veces ya tiene una intencionalidad, ¿no? Digámoslo así, la televisión nacional pues tiene ciertos contenidos que la mayoría de personas que observamos televisión ya están predispuestas a poder visualizar. En el caso de las redes, por decirlo así, ¿no? El soporte de internet, ¿no? Podemos encontrar múltiples, variados tipos de información, ¿no? Variados tipos de temas, siempre con diversas perspectivas. Entonces, la virtualidad nos abre un mundo paralelo en el que encontramos muchísimas propuestas, muchísimas apreciaciones de diversos temas. Entonces, ahí lo importante sería cómo nosotros, como consumidores, asimilamos y adquirimos esta información y a partir de una selección, pues con qué información relevante o banal nos quedamos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ello, sí sería importante hablar de, pues, la información o la comunicación, ¿no? De estos diversos canales, ya sea, pues, la televisión, la radio, ¿no? Que nos muestran, de alguna manera, hechos como, por ejemplo, noticias que nos ponen dentro de una coyuntura particular, y hacer una especie de comparación también con lo que nos muestran las redes, ¿no? Las redes, uno cuando se encuentra dentro de una red social o se encuentra navegando por internet, siempre al parecer tiene mayor libertad de poder seleccionar con qué información se queda y qué información también brinda, ¿no? Entonces creo que esa sería una comparación adecuada de cómo es que se comportan estos diversos canales que, si bien es cierto, nos brindan información, pues uno también como consumidor debe hacer o debería hacer en todo caso una correcta selección del material y la información que consume, ¿no? Según la utilización de los soportes digitales y redes sociales en la comunicación de tu trabajo, ¿qué es lo más importante con relación a su audiencia y en relación con su producto o servicio? Ya, correcto. Recordemos que, bueno, mi labor se ejerce a partir del sector educativo, ¿no? Entonces el servicio que se da en este caso es un servicio de, pues, plataforma y clases virtuales que tengan, que sean diseñadas de acuerdo a lo que se ha establecido dentro del currículo nacional, ¿verdad? Entonces, creo que aquí los consumidores o el público, ¿no? Que recepciona, para empezar, pues son los alumnos y los padres de forma inmediata, ¿no? Y la información que se brinda pretende ser lo más clara, lo más concisa posible, ¿no? Siempre esperando una retroalimentación por parte de ellos, una respuesta por parte de ellos que nos permita, como sector, como servicio, evidenciar cuáles serían estas falencias a nivel de propuesta educativa, ¿no? Para poder mejorar lo que sería el servicio, ¿no? ¿A partir de qué cosa? Por ejemplo, dentro de mi experiencia con lo que se trabaja es con Zoom y con Google Classroom. Y estas plataformas nos permiten pues tener una adecuada visualización de lo que son las actividades que se presentan a los alumnos. Los padres también pueden visualizarlas. La calificación también se manifiesta a partir de esta plataforma. Entonces, teniendo en cuenta ello, pues podemos llegar por medio de esta vía, por medio de este canal, a un público, ¿no? Que está en constante pues evaluación de lo que sería este producto o esta experiencia educativa, ¿no? Entonces, por lo tanto, de acuerdo al sector donde me encuentro, podría decir que la tecnología y estas herramientas virtuales lo que hacen es, pues,
facilitarnos a nosotros como educadores y darnos la oportunidad de poder ejercer nuestra profesión y de brindar el conocimiento a partir de herramientas que sean sencillas de manejar, que tengan una buena recepción por parte del público y siempre tratando de dar la mejor calidad de acuerdo a lo que nos solicita pues Minedu y todo ese tipo de exigencias, ¿no? Para poder brindar un soporte educativo de calidad óptimo. ¿Qué otros aspectos te gustaría destacar de tu entorno en relación al uso de los soportes digitales y redes sociales en la comunicación de tu lugar de trabajo? Correcto. Bueno, para empezar, con las plataformas virtuales se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Desde mi sector, por ejemplo, lo que se ha empleado ahora último, ¿no? Serían estos canales, esta apertura de canales de YouTube donde se muestran las clases y el alumno tiene oportunidad de poder revisarlas constantemente y aprender en la medida que necesite la información, ¿no? Entonces tenemos un soporte que nos brinda pues esta repetición constante de lo que sería el aprendizaje y obviamente los jóvenes lo aprovechan muy bien, ¿no? Por otro lado, podemos también fomentar el uso de estas plataformas para poder brindar talleres online, que me parece una importante y potente herramienta de comunicación y también de transmisión de la información, ¿no? Por ejemplo, talleres de grafomotricidad que en algún momento se dictaron para pequeñitos que están recién en las primeras etapas de lo que es la escritura y la lectura, grafomotricidad, lectoescritura, se me ocurre en este momento también, y siempre estas plataformas se reciben y se aprovechan, ¿no? En la medida que el público que consume este tipo de talleres, pues está constantemente interesado y también a partir de esta relación que se establece con ellos, pues se logra de alguna manera concretar lo que es, por lo menos en mi rubro, la calidad educativa, ¿no? Cómo es que se está transmitiendo. Ahora último, por ejemplo, se está trabajando todo lo que es talleres de tipo artístico con niños y jóvenes, ¿no? Donde se muestran las técnicas de pintura, donde se muestra vía streaming también bastante material multimedia que les permite corroborar, que les permite comparar información, que les permite comparar pinturas, por ejemplo, sonidos musicales, etcétera. Entonces, hay muchísimas formas de poder establecer estos vínculos de comunicación con un público determinado, ¿no? Se me ocurre ahora último, por ejemplo, tuve la oportunidad de participar como conferencista brindando soporte sobre herramientas de educación, herramientas de aprendizaje para lo que es Lima Lee, un voluntariado hermoso que promueve la Municipalidad de Lima, y estuvimos en vivo conversando sobre herramientas de aprendizaje con muchísimas personas interesadas. Fue una experiencia muy bonita. Entonces, estos canales de comunicación que se aperturan cuando uno pues transmite información deben estar debidamente enmarcados dentro de una metodología que permita que esta transmisión sea coherente, sea efectiva, ¿no? Y que sea sobre todo dirigida a segmentos de grupos que se encuentran interesados en recibir pues estos conocimientos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por lo menos desde mi sector, desde el sector de educación, se están aprovechando muchísimo estas herramientas para poder generar muchos pues, lazos, ¿no? Con los públicos correspondientes. ¿Qué relación guarda su entorno con las tecnologías digitales de la información? Bueno, de un tiempo acá, muchísima relación guarda. Tengamos en cuenta que ha variado muchísimo, ¿no? De unos meses atrás aquí a este punto, pues la educación tradicional como se entendía, donde un profesor pues daba las clases de modo horizontal y las daba a partir de una situación dentro de un salón de clases con los alumnos tratando de pues entender y todo lo que requería o involucraba obviamente ya no es posible, ¿no? Ya no es dable. Entonces, yo creo que las plataformas y las redes y la virtualidad en general se ha posicionado ahora con muchísima fuerza, hay muchísimas actividades que se pueden realizar dentro de los diversos sectores, ¿no?
Por ejemplo, ya desde el plano educativo, desde el plano de las bibliotecas también, por ejemplo, ahora se utilizan mucho los websites de las bibliotecas donde tú puedes encontrar catálogos completos con toda la información, con todos los libros disponibles que tienen libre descarga, ¿no? Hablamos de clásicos sobre todo, entonces las personas cada vez tienen mayor acceso, ¿no? Entonces mi entorno, el entorno donde yo pues transito a diario, siempre está rodeado de ese tipo de iniciativas, ¿no? Que permiten ahora tener una ágil comunicación y una correcta transmisión de los datos, ¿no? Y por ello creo que es necesario fomentar el uso de este tipo de plataformas, ¿no? Para poder brindar, para poder brindar muchísimos más enlaces, ¿no? Con las personas, fomentar muchísimo más el diálogo, fomentar muchísimo las actividades culturales, las actividades humanísticas de todo tipo, ¿no? Y sobre todo tratar de brindar un mayor fomento de lo que sería esta adquisición de conocimientos por estas nuevas vías, por estas nuevas plataformas que nos permiten, ¿no? Poder utilizar con muchísima mayor precisión y muchísima mayor abundancia en cuestión de información todas estas herramientas, ¿no? Eso creo que sería lo destacable y creo que sería también lo importante, ¿no? Tener en cuenta que estas herramientas son un plus, ¿no? Para que los sectores se potencien muchísimo más.